Oigan, ¿se acuerdan del Unabomber? Era este tipo Ted Kaczynski, que pues por mucho tiempo, casi 20 años, mandó cartas con bombas a científicos, empresarios, universidades, porque creía que el progreso tecnológico estaba destruyendo a la humanidad, ¿no? Y entonces mandaba bombas por correo. Fue terrible. Al final lograron detenerlo después de mucho tiempo. Bueno, ahora imagínense eso, pero en una versión económica. Y hoy Trump está convirtiéndose en el Unabomber de la diplomacia global. No le está poniendo explosivos a los sobres, pero vean nada más lo que dijo. Son igual de tóxicos en materia diplomática, porque dice que ahora va a mandar cartas tarifarias, literalmente con timbre postal. Anunció que va a mandar cartas a los gobiernos de todo el mundo avisándoles cuánto les va a costar desde ahora, cuánto van a tener que pagar si quieren tener el privilegio de seguir haciendo negocios con los Estados Unidos, porque eso ya no es gratis, se acabó. Y entonces Trump va a mandar estas cartitas como el Unabomber de la diplomacia, que es una verdadera bomba económica por correspondencia. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, no son las tarifas de antes, ahora ya trae nuevas tarifas. Esto, amigos, parece broma, pero no lo es. Es el nuevo berrinche de Donald Trump, que no se acaba uno cuando comienza el otro. Dijo ya que en 2 o 3 semanas ya van a llegar las cartas a todos los países del mundo con los nuevos costos que van a tener asumir precisamente los negocios de tener el privilegio de exportar cosas a Estados Unidos. Porque dice que pues es muy justo para que el mundo ya no siga abusando de los Estados Unidos. Bueno, ya sabemos lo que significa justicia para Donald Trump, ¿no? Justicia para Trump son poner más impuestos, sembrar más caos en el mundo, hacer que la inflación crezca. Esa es la justicia. Con una nueva ocurrencia, porque esa es la realidad de lo que hemos visto. ¿Cuántos acuerdos ha hecho Donald Trump hasta ahora? Se supone que había dicho que por cada día de su presidencia, en los primeros 90 días, iba a ser un acuerdo. 90 acuerdos en 90 días. ¿Se acuerdan que lo dijo? 90 acuerdos en 90 días. ¿Saben cuántos lleva? No lleva uno solo. Bueno, el de a mentiras con Reino Unido para que pueda exportar Rolls Royce y autos Jaguar y Land Rover. Es todo. Como si en lugar de darle una mordida al cereal, una cucharada al cereal, pues ahora los estadounidenses van a tener que desayunar Rolls Royce. Como si estuviera vendiendo autos en lote, ¿no? ¿Y cuántos logros ha tenido Trump? Pues más que ese. Por cierto, este acuerdo con Reino Unido es apenas el 3% del comercio estadounidense. Ni siquiera es un tratado vinculante. Cuando decimos que no es un tratado vinculante es que ni siquiera hay obligación de cumplir. Algo que no es vinculante es un llamado a misa. Buenas intenciones y nada más. Es un borrador. Es una servilleta firmada ahí. El otro supuesto acuerdo que Donald Trump ha logrado en estos más de 90 días, pues es con China. Que en realidad con China el acuerdo es que no hay acuerdo y que van a seguir platicando para ver si hay acuerdo. En 90 días se van a volver a sentar. O sea, puro humo. Ni en matemáticas Trump cumple. Pero mientras él juega pues a ser empresario, los consumidores estadounidenses ya están pagando su factura. Y no hablo solamente de los estadounidenses, hablamos de las decisiones de Donald Trump que están provocando inflación en todos lados, sobre todo en productos básicos. Según artículos de Bloomberg, los aranceles de Trump, estos no digo estos que ya había amenazado, estas nuevas rondas de aranceles, esta nueva amenaza, esta nueva ocurrencia que Donald Trump acaba de sacarse de la manga de mandar cartitas al mundo, pues esto va a tener un efecto explosivo todavía mayor en la economía estadounidense para finales de este año. A ver, hablamos de tarifas que, ¿se acuerdan de estas sumadas al 30% de las que ya tenía Trump puesta en el primer mandato? Bueno, ahora vuelve con la segunda parte. ¿Cuál es el resultado? 70% de las exportaciones chinas es muy probable que se queden ya fuera del mercado estadounidense.
70%. Es decir, se van a volver en una especie de isla comunista en donde muchas de las cosas que en el resto del mundo están disponibles en Estados Unidos no va a estar. Y en una de esas hasta sin TikTok se van a quedar. O sea, estar en Estados Unidos va a implicar que no puedes ver TikTok en una de esas. Ahorita está ahí todavía librándola por un buen rato. Que no puedes comprar el 70% de los productos que en el mundo sí están disponibles porque de alguna manera venían de China o que si los encuentras son carísimos. Y eso es un capricho, amigos. Un suéter de algodón, por ejemplo, que antes costaba en los Estados Unidos $20, pues ahora ese mismo suétercito te cuesta $30 por culpa de estos aranceles combinados. Son estudios conjuntos. Yo lo estaba viendo en un estudio conjunto que hacía Bloomberg y la Universidad de Michigan, en donde se estaba reportando precisamente que esto es así. Había otros ejemplos que estaba poniendo. Por ejemplo, un vestido de bebé hecho en China tiene un impuesto, fíjense nada más, del 41.5%. Un traje de baño de mujer, 54.9%. Y lo más absurdo, pues Trump justifica esto diciendo que es, bueno, es más, déjenme decirles algo, porque dice ahora que es por el combate al FENTA. Porque ni él se entiende. ¿No se supone que hace unos días decía que era porque China abusaba de Estados Unidos y tenían un déficit comercial? A ver, pero si esto fuera, vamos a quedarnos con la última versión de Donald Trump. Ok, esto es por el combate al FENTA. Parece una razón justa. O una agarrada de pelo a los más idiotas. Porque que alguien me explique cómo es que ponerle impuestos a un vestidito de niña va a detener el tráfico de drogas. No me jodan. ¿Quién se traga eso, amigos? Pues aunque no lo crean, sí hay algunas personas, pero cada vez son menos. Y la cosa no para ahí, porque estos aranceles no solamente están encareciendo estos productos. ¿Se acuerdan también, por ejemplo, del famoso ejemplo que se hizo viral de Trump diciendo que pues no necesitaban las niñas tener tantas muñecas, que con 2 era suficiente? Le pusieron 2 y 2 muñecas por eso. Porque ya no va a haber desabasto o no te va a alcanzar para comprar tanto como antes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo el que una niña tenga menos muñecas ayuda a detener el tráfico de drogas? Esto lo que hace es impactar a la bolsa de los que menos tienen en los Estados Unidos, no en China. Y destruye márgenes de ganancia, pero también dispara muchísimo la incertidumbre y de alguna forma pues obliga a los minoristas a tener que hacer malabares para sobrevivir. Y que son los que menos sufren, Walmart, Target, Amazon. Ellos al final van a seguir existiendo. Lo que va a pasar es que en sus tiendas los precios van a ser más altos. ¿Por qué? Pues porque van a tener que reajustar todos sus precios, porque ahora las cadenas de suministro van a ser muy diferentes. Porque no saben con qué otra bomba va a salir Donald Trump por correo, como el Unabomber de la diplomacia. Y miren si no, que hoy lo estamos viendo ya con su nueva ocurrencia. Y eso, amigos, es lo que al final está cobrando ya la factura. No nada más en el tema económico se está pagando esa factura, también en el tema político, porque esa, amigos, no es una estrategia comercial. Al final del día esa es una maniobra pues que está buscando desesperadamente llenar las arcas de los Estados Unidos de nuevo de dinero porque no tienen manera, como decía Claudia Sheinbaum ayer, de cerrar el año porque no hay dinero que les alcance. Y entonces necesitan cobrarle más impuestos a los estadounidenses en exceso. Pero claro, con el disfraz de patriotismo económico. Y lo que está haciendo, pues no es proteger empleos. Lo que está haciendo es fabricarse enemigos, fabricar conflictos. ¿Para qué? Pues para seguir vendiendo esta idea de que el resto del mundo le roba a los Estados Unidos y que el planeta Tierra abusa de los Estados Unidos. Cuando la verdad es que estas empresas estadounidenses necesitan tener socios comerciales en China y en México y no es que el mundo sea enemigo de los Estados Unidos. Estados Unidos necesita del mundo para seguir haciendo dinero. Y eso incluye pues a China, a México, a Europa y a todos los que ahora están en la mira de Trump. Y justo ahí, amigos, es donde entra la parte, digamos, más oscura de todo esto, porque mientras Trump se la pasa jugando al hombre de las tarifas, pues la economía mundial ya se está fracturando. Y los únicos que realmente se benefician,
Pues son los mismos de siempre, las grandes corporaciones armamentistas, los fondos buitres, los asesores de seguridad que viven del caos. Lo mismo que está pasando precisamente en muchas partes del mundo y sobre todo de un planeta que si se sigue anclando al sistema hegemónico en donde el dólar dicta las reglas del juego y ya no sabemos cuáles son las reglas del juego porque Trump las cambia un día sí y otro también, pues entonces vámonos acostumbrando a más de esto. Porque al final del día, Trump, que tanto presume de que él no es intervencionista, pues fíjense nada más lo que son las cosas, termina cediendo al mismo guión del intervencionismo. Aislarse del mundo, anticapitalista, un Trump que hace a los Estados Unidos no solamente anticapitalista, antilibre comercio, antiglobalización. Nada más que ahora, en vez de tanques, pues está lanzando sobres. Esa es su nueva guerra. El unabomber de la diplomacia, le vamos a decir. Con un objetivo que es muy similar. Lo que Trump está bombardeando con esas cartas es las cadenas de suministro global. Lo que quiere hacer es sabotear los acuerdos multilaterales porque le estorban y poner de rodillas a los países que no se alineen con él. ¿Para qué? Pues para obligarlos a comprar más caro, a depender más de los Estados Unidos y a rendirse ante una economía de la extorsión. Miren, es muy sencillo. La cosa es, justo aquí tengo dos controles déjenme pasarme aquí, ¿no? Aquí tengo dos controles que son exactamente igual, son de controles de estas luces, ¿no? Ahí me ven, ahí no me ven. Bueno, son igualitos. No hay diferencia, ¿ok? Nada más que este que está prendido, ¿no? Este está hecho en China. Este mismito control hecho en China cuesta 50 centavos de dólar. El hecho en Estados Unidos cuesta $10. Y Trump se queja de que tiene un déficit de controles porque nadie se los quiere comprar y eso es injusto. Y estamos abusando de él porque no le compramos esto a $10. Oye, pero es que si China me lo da 50 centavos de dólar, ¿yo por qué tendría que comprarte este que es a $10? Sería una estupidez. Bueno, siempre hay un roto para un descosido. Esto pasó en Europa. Con el gas. ¿Por qué habría de comprarte gas carísimo que viene del otro lado del mundo cuando aquí el de al lado vende gas a centavos de dólar? Porque ese gas no es de la democracia. Ese gas viene del maligno, del inframundo, del innombrable, del terrible Rusia. Compra gas de la democracia. Pues mira, lo vemos porque es que yo tengo un tubo por el que me mandan todo. Entonces imagínate, tú lo mandas por buque y Rusia me lo manda ahí por un tubo y bien barato. Ah, ¿dónde está ese tubo? No, pues pasa por ahí por el mar. Le dicen el Nord Stream 2. ¡Bum! Voló. Lo voló Ucrania. ¿Qué hace Alemania? ¿Se enoja con Ucrania? No, lo abraza. Alguien me puede venir a decir, oh, ¿de dónde inventas que Ucrania lo voló? Del Washington Post, del New York Times, que citan fuentes de la CIA y del Pentágono, que fueron fuerzas pro-ucranianas, cuando ya todos los dedos apuntaban a que había sido realmente Estados Unidos. Entonces dijeron, no, fui yo, fue Zelensky, y lo empinan. ¿Y qué hace Europa? Nada. Europa lo que hace finalmente es comprar el control de $10 y ya no el de 50 centavos. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando bombardearon las cadenas de suministro y no hubo otra opción. Lo que Trump ahora está haciendo, pero en términos diplomáticos, es lo mismo. Bombardear las cadenas de suministro global para que no haya otra opción y sea la manera en la que compense el déficit comercial. Porque si nos vamos al tema del libre comercio, le es casi imposible. La realidad de las cosas, amigos, es que Trump no puede fabricar controles de a 50 centavos en 60 centavos. Los tiene que seguir dando a $10. Y la única opción es minar el comercio global para que solamente existan controles de a $10 y no de a 50 centavos. Y en algún punto nos acostumbraremos a que la vida es estúpidamente cara, pero democrática. Y eso, amigos, es, según la propaganda, de lo que se tratan los aranceles de Trump.
Es una extorsión a la escalada global. ¿Y cuál es la gran estrategia? Mandar cartas, literalmente. Es tan absurdo que parece chiste. Ahí lo están viendo. Esa es la gran estrategia, mandar cartitas. Pero bueno, los mercados ya están reaccionando hoy a estas cartas. La vez pasada que Trump intentó hacer algo así, acuérdense que Wall Street se desplomó el 12% en menos de una semana. El pánico en ese entonces fue tan grande que hasta el mismo Trump tuvo que salir y recular y pausar los aranceles. Bueno, ahora vuelve Trump con la misma receta, nada más que ahora más torpe y más solo, porque ya no tiene asesores serios, ya no tiene aliados, no tiene un plan. Lo que tiene son cartitas. Y mientras eso pasa, pues la mayoría de los medios de comunicación nos siguen vendiendo humo y lo están presentando como si fuera el gran negociador, el presidente que pone orden, el que no se deja del mundo, cuando la realidad, amigos, es muy diferente. A ver, los hechos dicen que no hay acuerdos. De esos 90 acuerdos que supuestamente Trump había prometido, no tiene uno solo en la bolsa real. No hay estabilidad tampoco. Lo único que tiene es una carta bombardeando a la diplomacia internacional, esperando en el buzón de cada país. Y el mensaje, amigos, es: o pagas o te cierro la puerta. Como si el mundo fuera su edificio de oficinas personales y él fuera el portero. Y aquí hay algo que también vale la pena entender. Estas tarifas no son progresivas. No afectan a todos por igual, lo explicábamos ayer. Son un impuesto regresivo, que lo que hace es golpear con más fuerza al que menos tiene, al que necesita ir al Walmart porque es más barato, al que necesita comprar en el Dollarama porque es más barato en las tiendas de a dólar. Eso es lo que viene de China, lo barato. No un Tesla que se hace en Estados Unidos pero que es carísimo. No afecta a los ricos que compran yates, no afecta a los que compran bienes de lujos, afectan a los que compran productos básicos, ropa, zapatos, electrónicos, muebles. Todo lo que viene de Asia, todo eso es lo que va a costar más, solamente porque Trump quiere que así sea, porque su ego lo necesita y porque esta guerra comercial pues le da aplausos entre una parte de su base que aún cree que los chinos son los malos y que el proteccionismo es sinónimo de soberanía, increíblemente, ¿no? Nada más que de alguna forma, pues el mundo ya cambió. China ya encontró nuevos mercados. Entonces, lo que Estados Unidos ya no le quiere comprar a China, China está buscando a dónde venderlo. Ya le vende más a África. China hoy ya le vende más después de lo de Trump a Sudamérica, al sudeste asiático. Y cada vez, esa es una realidad, Trump está logrando todo lo contrario. Cada vez China necesita menos de los Estados Unidos, porque eso lo está forzando. Les pasó con Rusia. Bloquearon a Rusia y Rusia aprendió a vivir sin ellos. Y China parece que puso sus barbas a remojar y siguió el mismo ejemplo. El único que no ha entendido eso, amigos, es Trump y su equipo. Es Trump y su círculo de halcones que insisten en empujar una agenda que ya fracasó, que ya demostró en estos meses que las tarifas no funcionan, que no dobla a los países. Fíjense, según la propia Universidad de Michigan, y es un dato que a mí me parece demoledor, porque con esto ya es para que Trump hubiese entendido. Datos de la propia Universidad de Michigan que dicen que el 75% de los consumidores en Estados Unidos ya están demasiado preocupados por los efectos de los aranceles. Y no es de gratis, porque claro que esto, según estos estudios, y bueno, ni siquiera hay que ser tan genio, esto va a terminar en una inflación. Y por supuesto, en despidos para los estadounidenses, en cadenas rotas. Y lo más absurdo es que mientras él manda estas cartas, bombas diplomáticas, pues se atreve a decir que lo hace para proteger a los americanos. Y por americanos él se refiere a los estadounidenses, no al continente. ¿Protegerlos de qué? ¿De poder comprar más barato? ¿Proteger a los estadounidenses de tener opciones, de libre comercio, de la globalización? ¿Los protege del libre mercado? ¿No eran esas las bases del capitalismo que Estados Unidos dictó al mundo? ¿De competir con inteligencia?
No hay nada que proteger ahí, ¿eh? Y a ese exceso de protección se le llama proteccionismo y se supone que era malo. De lo único que hay que protegerse es de Donald Trump, de su ignorancia, de su terquedad, de su necesidad de controlar por medio del castigo al mundo. Miren, perdón que cite la Biblia, pero en forma de enseñanza, pues, o de moraleja, si no son religiosos. Pero hay un texto de la Biblia que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y Trump no solamente la repite, la celebra, lo convierte en discurso, lo escribe en cartas, lo vuelve ley. Y si algo hemos aprendido, amigos, es que el populismo no solamente destruye instituciones, arruina los bolsillos. Y lo que Trump está haciendo, una vez más, con nuevas tarifas, no las de la semana pasada, nuevas, como si no vinieras saliendo de un gran fracaso con las negociaciones o rendición con China, y vuelve a su necedad, que es tanto como prenderle fuego a la economía global solamente para decir que él manda. Aunque el humo le tape la vista. Aunque la carta al final termine explotándole en la cara. Y aunque todos los demás, incluidos por supuesto nosotros, vivamos o no en Estados Unidos, tengamos que pagar los platos rotos. Así que, pues si alguien aún cree que esto se trata de estrategia comercial, yo creo que hay que abrir más los ojos. Porque esto se trata de ego, se trata de ambición, se trata de revancha y de un tipo que no supo negociar, que no cerró ningún acuerdo importante con el mundo, destruyó los que ya había, que está hundiendo su economía con guerras tarifarias absurdas y que ahora, increíblemente, no ha aprendido que no funciona. Viene con más, viene con sobres, viene con amenazas, viene con bombas por correo. Como decía Gramsci, cuando el viejo mundo muere y el nuevo no puede nacer, aparecen los monstruos. México le ha vuelto a ganar a Donald Trump, amigos, pero esta vez no fue, a diferencia de las anteriores, esta vez no fue desde territorio mexicano. Le ganamos la partida desde adentro. Y cuando digo desde adentro no me refiero nada más a desde adentro de los Estados Unidos. Digo desde adentro del Capitolio y desde adentro de su propio partido, con los republicanos, con sus propios aliados, que se pusieron sorpresiva e históricamente, los republicanos se pusieron del lado de México y no del lado de Donald Trump. La propia gente de Trump, pues prefirió precisamente en esta ocasión hacerle caso al discurso precisamente de Sheinbaum y no al de su presidente Trump, porque tenía más sentido que ponerse del lado de México en esta ocasión era lo mejor para los Estados Unidos, no nada más para nosotros, para ellos. Trump quiso quedarse con una parte de nuestras remesas. Quería una tajada del 5% por cada dólar que millones de migrantes mexicanos y de muchas otras partes del mundo, claro, pues le envían a sus familiares. ¿Cómo se frenó esto? Pues convenciendo a sus propios congresistas al final del día de que esa jugada era una trampa mortal para los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Funcionó. Miren, déjenme mostrarles algunas de las fuentes, porque ya se acuerdan ustedes que veníamos hablando de cómo precisamente, ahí lo tienen ustedes, fecha 15 de mayo. El 15 de mayo, Sheinbaum estaba anunciando que había mandado a varios senadores mexicanos precisamente a Washington. ¿A qué? Bueno, pues a intentar convencer a los senadores, sobre todo a los congresistas, sobre todo a los republicanos, para explicarles pues realmente qué iba a significar aprobar una ley así. Más allá del daño que esto le iba a hacer a México, sino el daño que eso le iba a causar
Pues a los mismos Estados Unidos. Y se les habló con números, se les habló pues con porcentajes, con riesgos, con consecuencias. Y no fueron nada más con una explicación al vacío, fueron con todos los expedientes bien armados. Este proyecto de ley que impulsaba precisamente Trump a través de uno de sus más leales de extrema derecha republicana, pues se trataba de extender todos los recortes fiscales para los más ricos en los Estados Unidos. Más allá de eso, pues recortarle a los que menos tienen. Quitarle a Medicaid, quitarle a los programas sociales, pero llevaba escondidita ahí una cláusula que casi nadie la había notado hasta que explota esto. Y esas letras chiquitas que siempre meten en los contratos, que aquí se trataba pues de cobrar impuestos a las remesas que se envían de los Estados Unidos a otros países, especialmente hacia México y la India, que son, pues el primer gran receptor de remesas es la India y el segundo es México. Y de ahí también sigue, pues Latinoamérica, Latinoamérica también está en esto. Es decir, nos afectaba muchísimos, porque esto de alguna forma lo que iba a significar es que si un trabajador migrante, vamos a poner un ejemplo, mandaba $200 a su mamá en Zacatecas, que para el gasto, para la comida, $200. Bueno, $10 se los iba a quedar el gobierno de los Estados Unidos. O sea, imagínense, de $200 nada más le llegan a la señora en Zacatecas 190. Y a eso descuéntenle lo que le cobra la aplicación también por enviar eso, que va de $5 a $14, depende de la aplicación que uses, Remitly, Western Union, lo que quieras. Y aparte descuéntale todos los impuestos que antes se pagaron por ese dinero en los Estados Unidos. Y estamos hablando de un dineral, porque nada más en el 2023, lo decíamos ayer les daba yo datos del 2024. Bueno, déjenme ahora para variarle darles datos del 2023 para que vean que esto no es algo esporádico, es una constante. Nada más en el 2023, todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos enviaron alrededor de 63,313 millones de dólares en remesas. Imagínense ustedes ese dineral. 63,300 millones de dólares. De todo eso, pues más del 94% vino directamente de los Estados Unidos, según el propio Banco de México. El otro 6% pues es mínimo, es el dinero que un servidor manda, ¿no? A mi familia, mis hermanos hispanos que están también aquí, que Alba también a su familia, que los que viven en España, todos los que en algún momento necesitan enviar dinero a sus familias en México, que porque el cumpleaños, que un regalito, que la despensa, qué sé yo, un imprevisto. Y ese dinero, pues no es dinero que venga de empresas. No viene de gobiernos, es dinero de personas que hacen un trabajo muy agotador, de camioneros, de jardinería, de cocineros, de ruferos, como les decimos por aquí a los que hacen el techo, que es un trabajo muy difícil, framing, es un trabajo muy arriesgado, muy pesado. También viene de estudiantes, de madres solteras, de todos los que, pues de alguna manera están impulsando la economía estadounidense. Ahora imagínense, quitarles el 5%, pues es castigar a las familias que menos tienen, de ambos lados de la frontera. La cosa es, bueno, ¿cómo le hicieron los senadores mexicanos que mandó Sheinbaum para convencerlos de que esto no podía pasar? A sus propios republicanos, ¿cómo convencerlos de que deben escuchar los argumentos de México y no los de Trump? Y que nosotros tenemos razón de que eso es lo mejor para los Estados Unidos y para nosotros mismos, claro, y no lo que Trump dice. Bueno, los senadores no se metieron con un tema de soberanía, de que es que México y me vas a... No, porque eso les importa muy poco. Se metieron a mostrarles cómo esto iba a dañar precisamente con números, con aritmética, a la política económica de los Estados Unidos. Porque resulta que en estados como Texas, Nevada, Arizona,
pues hay elecciones que se deciden por márgenes mínimos. ¿Y saben quién es la bisagra que hace, que cierra o que abre la puerta para que un candidato gane? Pues el voto latino. Muchos de esos latinos de origen mexicano, pues cada vez se han vuelto más republicanos por X o Y, hasta que les tocas la bolsa. Y a lo mejor en este momento, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada. Pagar su 5%. Nada más espérame a la siguiente elección. Ahí nos vemos. Y eso era lo que venía a reventarle a estos senadores republicanos que quieren reelegirse. Porque les gusta estar en el hueso. No lo van a soltar. Y quien le toque el bolsillo al inmigrante mexicano, pues es una condena de derrota electoral, ¿eh? Ya sabe que no cuenta de nuevo con su voto. Y también yo creo que les llevaron un dato que es muy importante, pero yo creo que el más poderoso es, olvídate de volver a ganar. Me da gusto estar hablando contigo hoy, senador, porque en 4 años pues ya vas a estar en tu casa haciendo otra cosa. Pero senador ya no vas a ser, seguramente. Yo creo que ese es el dato que más les preocupó, pero hay otro dato que también es muy importante, que es un dato confirmado por el Migration Policy Institute, que dice que más de 37 millones de personas de origen mexicano pues viven actualmente en los Estados Unidos. De esos, amigos, estaríamos diciendo que al menos 11 millones envían remesas cada semana o cada mes. 11 millones. Entonces, eso son 11 millones de votos potenciales, más sus familias. Estos senadores que hoy votaron en contra de Donald Trump, pues son héroes para la comunidad hispana. La verdad. Y cuando quieran ir, porque tienen un discurso para vender, ¿eh? Cuando quieran ir a pedir el voto y digan, no, es que Trump, que las deportaciones, que no. Yo me opuse a Trump porque quiero a los hispanos y invítame un taco. Ya saben, la clásica escena y hasta así de ladito y comiéndose el taco y muy pueblo y todo. Pero ya tienen el discurso. Tienen hoy el pretexto perfecto para decir, yo estoy de tu lado. ¿Por qué? Porque son 11 millones de potenciales votos más las familias de esos 11 millones. Porque aparte de esos 11 millones, la familia que también vota, que tienen voz en sus comunidades. Ese es el verdadero punto de presión. Y miren, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, ¿qué mejor que un político para ir a hablar al otro político de hermano? Si hoy tú y yo estamos aquí hablando, es porque tú eres senador y yo también, o tú eres congresista y yo también, de distintos países, pero tenemos algo en común. Ganamos por votos. Bueno, no todos pueden decir eso, ¿verdad? No, ya no. Pero los que sí tuvieron una elección y alguien votó por ellos pueden decir eso. Y al final, ese es el punto de presión. Lo caro que les saldría precisamente aprobarlos en términos políticos. Entonces, de alguna manera pasa lo inesperado. Nada más se necesitaron 5 legisladores republicanos del Comité de Presupuesto, 5 nada más, para que votaran el proyecto en contra. Con eso, toda la iniciativa de Trump no pasó. Y es una humillación fuertísima para Donald Trump, de eso vamos a hablar ahora. No porque estos senadores estos congresistas sean progresistas. No es tampoco porque les importe mucho México. La verdad, que digo, es la dura, pero es la verdad, es porque están aferrados al hueso. Porque antes que deberse a Trump, pues se deben a volver a ganar una elección. Y vieron venir el costo político, que estaba a punto de votar algo pues que iba a golpear a familias enteras que les dan la diferencia entre ganar y perder sus propios distritos y por eso ellos al final se echan para atrás. Trump de alguna manera no reaccionó, no defendió su proyecto, no llamó a nadie. Ni siquiera se apareció porque ya sabemos que andaba en Qatar. Imagínense un presidente que en estos momentos ni siquiera tiene el poder de convencer ya a sus propios congresistas a que lo apoyen en sus aventuras. Trump andaba en Qatar, ocupado en Medio Oriente, con reuniones muy opacas con gobiernos que no rinden cuentas, como, bueno, Dios los hace y el diablo los junta, ¿no? Se distrajo, le tumbaron la jugada.
Y no por la izquierda, se la tumba su propia derecha, su propia gente desde adentro. Y lo que acaba de pasar es gravísimo para Trump. Porque por primera vez en años, amigos, México logra, pues de alguna manera, romper el mismo bloque republicano desde adentro. No con presión mediática, con diplomacia directa, jugando en su propio tablero, hablando el mismo lenguaje político de ganar elecciones. Y los que antes le aplaudían a Trump todo, pues ahora se pusieron curiosamente del lado de México. No lo digo como una metáfora, literalmente se opusieron a que el artículo de su proyecto de ley que buscaba imponer un impuesto del 5% a todas las remesas enviadas desde Estados Unidos a México y a otros países, decían que entre otras cosas iban a servir para financiar el muro y para también fondear con más dinero a ICE y más deportaciones. Bueno, al final, pues eso era como más leña al fuego. Por eso estos 5 republicanos pues echan todo abajo. Y lo que Trump intentó hacer esta vez, amigos, no fue nada más un tema económico, fue un intento directo por, digamos, desmantelar uno de los lazos más sólidos que hay entre los migrantes y sus raíces, enviar algo a tu casa. La única razón por la que muchos inmigrantes están allá es no solamente para tener una mejor vida, sino para ayudar a sus familias en México. Y eso no quiere decir que no quieran México, que no quieran a los Estados Unidos. Quiere decir que no se olvidan de México, ni de sus familias, ni de sus familiares. Y ese gesto, amigos, que parece a lo mejor muy simple, como mandar $200, $300 a la semana o al mes, pues es lo que sostiene a millones de familias mexicanas. Hay muchos municipios, muchas zonas rurales en donde las remesas son el 40% del ingreso total de los hogares y hay muchos hogares en donde es el 100%. Si esa remesa no llega, la familia no tiene qué comer o no tiene para pagar la renta o para subsistir. Estamos hablando de más de 10 millones de personas en México que dependen 100%, directa o indirectamente, de ese dinero. Cifras del Banco de México. Y Trump, pues quiso meterle la mano a esa bolsa, le mete la mano al cajón, los republicanos le cierran y le atrapan los dedos. Y esta vez, México no se quedó ahí mirando, El 15 de mayo, repito, allí estuvo la iniciativa. En ese entonces muchos se burlaban, ¿no? De que pues fueron a pasear, que eso no iba a funcionar. Y al final, miren, la jugada funcionó. Funcionó, pues, porque imperó la razón de que esa es la diferencia de la bisagra entre estar aquí sentado en el Congreso de los Estados Unidos o estar en la calle. Y ese es el mensaje que se llevó, el de presión electoral. Porque un impuesto, amigos, al final, pues iba a implicar precisamente eso. Esa era la mayor amenaza para ellos y la amenaza para nosotros, pues era todavía mayor. Pero quien lo aprobara, ayer bien lo decía alguien, ¿no? En el video que les ponía, que pasaron en la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta, que pues al final los inmigrantes tienen un poder inmenso, tengan papeles o no, y es el poder del dinero que tienen en la bolsa y de todo lo que mandan a México. Y bueno, una vez más, por cierto, fíjense, Trump vuelve a perder contra México. Creo que es la 5ª vez, ya hasta perdí la cuenta. Y eso duele. Duele para él, para nosotros no. Porque no estamos hablando ahora de una victoria mediática, Estamos hablando de una operación política real, eficaz, pero con consecuencias muy concretas. No es la primera vez que México le responde a Trump, pero sí que es la primera vez que lo hace desde adentro de su propio sistema republicano. Y le volteamos a 5. Y eso cambia el juego, amigos. No podemos cantar victoria tampoco todavía, porque ya sabemos cómo es Trump. Este proyecto no es que esté descartado, es que está en revisión. No sabemos el detalle de lo que le quieren cambiar al artículo. Dios quiera que no se regrese del 5 al 15%, ¿verdad? No sueltan el dedo del renglón, pero por lo pronto hay 5 senadores que dijeron, yo no me aviento ese trompo, porque al final del día sé pues que eso es tanto como firmar mi renuncia como congresista
y despedirme de cualquier posibilidad de ser reelecto. Otro revés, afortunadamente, para Donald Trump, y digo afortunadamente porque muchos de ustedes saben que hace unos días Trump ya estaba cargando. De hecho, bueno, era una propuesta que él ya daba por hecho, quitarles la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes que no tienen un estatus regular, a pesar de que hubiesen nacido pues, en los Estados Unidos. Mientras fueran hijos de inmigrantes irregulares, pues les iba a quitar la ciudadanía. Entonces, imagínense, estaríamos hablando de generaciones de niños que nacieron en suelo estadounidense, que muchos de ellos no hablan otro idioma, que no conocen otro país, que nunca han salido de ahí, que a su vez pueden tener hijos que, aunque sean segunda o tercera generación nacida en los Estados Unidos, nunca iban a ser ciudadanos de Estados Unidos. No nada más suena así de catastrófico. Básicamente, amigos, eso implicaba pues anular la 14ª enmienda de la Constitución. Es la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, como si fuera un papel viejo, desechable, ¿no? Ya no me sirve. Y la Corte, pues, lo frena. No es, amigos, una derrota menor, se suma a estas reveses tan terribles que tiene Donald Trump, humillantes, por supuesto, porque pierde sin siquiera atreverse a defender su propia idea de fondo, porque él sabía que no tenía cómo ganarlo. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, que era antidemocrático, que era una absoluta locura jurídica. Imagínense, por cierto, que al final del día se trata de hijos inmigrantes. Sus padres, tengan o no documentos, son hijos de inmigrantes, nacidos en suelo estadounidense. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Trump, que son hijos de una madre inmigrante, que en estricto sentido, bajo la lógica de Trump, no merecerían ser ciudadanos estadounidenses? Ni Melania, ni ninguno de sus hijos. Y ahora, pues esta enmienda que existe en la Constitución estadounidense, por cierto, digo, no es nueva. Trump ni siquiera existía y ya estaba ahí. Desde 1868. Ni los inmigrantes abuelos de Trump habían llegado a los Estados Unidos. Y ya se establecía muy, muy clarito que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano de pleno derecho. No importa cómo. Y es una regla pues que tiene más de un siglo ahí. Y eso Trump lo sabían sus abogados, pero lo intentaron igual. Y como sabían que no tenían una forma de justificarlo ante la corte, pues les voy a poner ahí algunas de las fuentes, se fueron por la tangente. Ni siquiera pidieron analizar la validez de su orden. Lo que pidieron, amigos, fue que los jueces que la bloquearon no pudieran poder hacerlo a nivel nacional y limitarse en solo algunos estados. Entonces fue una maniobra muy burda. La jueza Elena Kagan los prácticamente desmanteló en vivo. Les dijo que pues ningún tribunal les estaba dando la razón, que en todos estaban perdiendo. Porque cada juez que había revisado en los Estados Unidos esa orden de Trump, pues pensaba que era una completa locura, un sinsentido en contra de la propia Constitución estadounidense, por supuesto. Incluso hasta les preguntó por qué insistían tanto en traer un caso perdido a la Corte Suprema, que era un gasto de tiempo. Y los expuso como lo que son: operadores políticos disfrazados de abogados. Gente que no está ahí para defender la Constitución de los Estados Unidos. Están ahí para defender los caprichos de su jefe. El gran problema, amigos, es que esta no es la primera vez que pasa. Digamos que es una rayita más a los intentos cínicos de Donald Trump de usar leyes ancestrales, pues. Leyes que tienen, pues, siglos. Esta es del siglo XVIII. Imagínense. Y ahora Trump está rescatando todas esas leyes sin sentido de los Estados Unidos en aquel momento en donde tenían otro sentido, porque la situación era diferente. En el siglo XVIII había una ley que ahora Donald Trump está usando para deportar a venezolanos sin darles derecho a defensa.
Hablamos de el Alien Enemies Act de 1798, que en aquel momento, imagínense, estamos hablando de que Estados Unidos lo usó cuando estaba en conflictos armados. Bueno, ahora Trump la desempolva y se la aplica a los inmigrantes venezolanos. Les niega un juicio, les niega abogados, les niega la posibilidad de apelar, les quita todos sus derechos. Así sean venezolanos con una situación legal. Ya lo hemos visto y hemos hablado mucho de esto aquí. Con una sola firma, déjense ustedes que a la calle, a una cárcel en El Salvador o en Guantánamo. Y la corte, por cierto, también bloqueó eso. Entonces fue un revés de a 2-1 hace unas horas. Votaron 7-2. O sea, hasta los propios jueces conservadores a Donald Trump le dijeron que no. Y lo hicieron porque ya están viendo aquí cuál es el patrón, ¿eh? Que no se trata de defender el país, que no se trata de proteger la frontera, se trata de manipular la ley, pues para producir titulares, para decir que se está ganando en algo, y aunque sea en eso, y resulta que hasta en eso están perdiendo en todas partes. La Corte Suprema de Estados Unidos impidió el viernes al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos, a los que acusa de ser pandilleros bajo una ley del siglo XVIII. La Corte, integrada por 9 magistrados, de los cuales 3 son progresistas, intervino por primera vez en este caso el 19 de abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos en situación irregular a El Salvador. La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas. En un fallo de 7-2, los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión. Para ser claros, decidieron que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril y otorgaron una medida cautelar temporal. El dictamen afirma que una notificación aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos del debido proceso, no cumple los requisitos. La Corte devolvió el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que determine si es lícito el uso de la ley de enemigos extranjeros, usada en el pasado sobre todo para confinar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Trump respondió en su red Truth Social que la Corte Suprema no le permite sacar a criminales de su país. En marzo, el presidente republicano invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador, que se prestó a encarcelarlos a cambio de dinero. Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización terrorista global por Washington. Pues porque al final del día, amigos, lo que Trump busca no es tener una victoria legal. Lo que él busca son estas pequeñas victorias mediáticas, pasajeras, por cierto. Él lo que quiere es el post de X, de Truth Social, es hacerse viral en Facebook, en YouTube, aunque eso sea ilegal. Aunque él sabe que todo eso es una farsa. Miren, no nada más, por cierto, es algo que yo opine. También lo dijo la jueza Ketanji Brown Jackson. Es el nombre de la jueza Ketanji Brown Jackson, que dijo durante esta corte que lo que está haciendo el gobierno de Trump pues, es convertir el sistema judicial estadounidense en un juego de atrápame si puedes. En donde lo que está pasando sistemáticamente es que el Estado, o sea, el gobierno, viola tus derechos y tú tienes que conseguir un abogado, demandar, gastar dinero, tiempo, y solo para que te reconozcan como lo que sabes que ya eres, ciudadano estadounidense, porque muchos ahí nacieron. Y no me refiero ni siquiera a estos casos en los que son importantes, pero ahora con esto me refiero a muchos casos, amigos, en donde resulta que están deteniendo a ciudadanos estadounidenses que pues son descendientes de hispanos. Y para rematar, en medio de esa audiencia, esta misma juez y otra jueza que se llama Barrett le hizo una pregunta que yo creo que tiene mucho sentido, porque lo que dijo es, ¿van a acatar el fallo? Imagínense nada más qué pregunta de una jueza. Ahora sí que, como decía un maestro en la Facultad de Derecho,
esa pregunta ni se pregunta. Es que un fallo judicial se acata, bueno, en un sistema judicial normal, pero en el gobierno de Trump, pues eso sí que es una duda. ¿Vas a acatar lo que dice la Corte Suprema? ¿Y saben qué responde el abogado del gobierno general de Trump? En general, dijo, pues en general sí. ¿Perdón? O sea, en general, ¿desde cuándo la obediencia a la ley en los Estados Unidos es opcional? O sea, en lo general sí, en lo particular no. Esa respuesta, amigos, lo que deja claro es que no hay respeto por la justicia en estos momentos de la administración Trump. Que están de alguna manera, pues tanteando a ver hasta dónde pueden doblar el sistema sin romperlo. Hasta dónde pueden empujar esos límites sin que alguien los detenga. Nada más que esta vez sí los detuvieron. En esta ocasión ganan los migrantes, pierde Donald Trump. Y eso importa muchísimo, porque si lograr eliminar estas órdenes judiciales de alcance nacional, amigos, es posible, pues entonces lo que sigue precisamente es de alguna forma la fragmentación legal completa, que es una balcanización de la justicia, en donde tu ciudadanía depende del estado en donde nacieron tus papás, imagínate, o del estado en donde tú naciste en los Estados Unidos, en donde los derechos se cambian según tu código postal en Estados Unidos. Díganme ustedes si eso no es una segregación racial. Eso ya ocurrió antes, por cierto, en los mismos Estados Unidos, bajo los artículos de la Confederación. Por eso precisamente, y para evitar este problema de nuevo, es que se había redactado la Constitución en los Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de que Estados Unidos tiene su primer Constitución? Pues unificar a un país para que estuviera bajo la misma ley. No para que cada estado pusiera sus propias reglas y aquí no te dejo ser ciudadano aunque hayas nacido en territorio estadounidense. Como si ese pedazo de estado no fuera parte de los Estados Unidos. También es suelo estadounidense. La cosa, amigos, es que esto sigue pasando. Y se siguen acumulando demandas por no respetar, por violar la Constitución en contra del gobierno de Donald Trump. Ya van más de 350 casos legales hasta este momento por abuso de poder, por violaciones a los derechos civiles del gobierno de Trump, por decretos que son inconstitucionales, y su equipo sigue jugando con esas mismas cartas. Hacen eso, manipulan el calendario, manipulan la ley, intentan manipular a jueces afines, presentan argumentos reciclados. O sea, dicho de otra forma, pues, lo que están haciendo, amigos, es buscar cómo romper la ley con cualquier excusa. Y cuando pierden, pues dicen que el sistema está en contra de ellos, no la Constitución. Pero ese problema es mucho más grande que un simple debate así, porque cuando los abogados del gobierno de Trump ya no pueden decir ni siquiera ellos mismos, imagínense nada más, si van a respetar un fallo de la Corte Suprema, pues entonces estamos hablando de una crisis institucional. Quiere decir que en estos momentos en Estados Unidos no hay un Estado de Derecho, o no se cumple. Como decimos en México, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. O sea, la ley se cumple si te toca a ti, pero no si le toca cumplirla al gobierno de Donald Trump o a sus amigos multimillonarios. La cosa, amigos, es que una corte sin obediencia, pues es como un perro sin dientes. No puede cuidar nada. De hecho, literalmente, y se los digo como abogados, esos dientes se llaman coercitividad de la ley. ¿Qué quiere decir? No, es que aquí no es opcional. Cuando un policía en los Estados Unidos te dice, pon las manos arriba, no es opcional. No es de voy a poner una sí y la otra no. Como dice el abogado de Trump, en lo general sí voy a cumplir. Con la mano derecha, con la izquierda no, la tengo detrás de mí. No. Te van a llenar de plomo si no les haces caso. Y a eso se le llama coercitividad de la ley. Es decir, no es una sugerencia. Si no cumples, hay castigo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el castigo para Trump? Y si eso se normaliza, pues lo que viene después es el caos. Porque entonces eso quiere decir que cualquiera puede romper la ley en los Estados Unidos, porque para algunos no se aplica. Para algunos la ley no tiene dientes.
Y mientras eso pase, pues las víctimas que están pagando las consecuencias de estos tratos de Donald Trump, pues son los más vulnerables y los que pagan los platos rotos, los migrantes, las madres, los hijos que nacen en los Estados Unidos, que el único país que conocen es ese, los Estados Unidos, que ahí nacieron, que no tienen cómo defenderse cuando el Estado decide que no merecen ser ciudadanos por las órdenes de Trump. ¿No se supone que es un país en donde todos son iguales frente a la ley? Pero ya ven que no. Para Trump hay de hijos a hijos de inmigrantes. Por ejemplo, sus propios hijos, que fueron paridos por una madre migrante. Pero son muy distintos a los hijos paridos por una madre migrante hispana. Ante la Constitución de los Estados Unidos, son iguales. Y como dice el aforismo latino, donde la ley no distingue, nadie puede distinguir. Pero Donald Trump sí lo hace. Esta semana, por cierto, se conoció el caso de una madre y de su hija, las dos ciudadanas estadounidenses. Fíjense nada más, qué terrible es esto. Fueron sacadas de su casa por ICE a medianoche, llorando, semidesnudas, gritando que ellas eran americanas, así dice la nota, pero en realidad eran estadounidenses, que es a lo que se refieren. Dijeron, yo soy americana, se refieren, yo soy estadounidense. No importa, ICE les confiscó sus ahorros, les quitó sus papeles, todo. Y cuando intentaron explicarse, les dijeron que eso lo tenía que resolver un juez, no ellos. Ese es el sistema que está empujando Trump. No se trata, amigos, de política migratoria, ¿eh? Esto se trata de derechos fundamentales. Se trata de que una persona, por haber nacido en un territorio de los Estados Unidos, ya no puede ser considerada ciudadana por Donald Trump. No importa si sus padres cruzaron sin papeles, no importa si son los hijos de una exmodelo, por ejemplo, como Melania, o no importa si son los hijos de alguien que hace carpintería o roofing. Ante la Constitución de los Estados Unidos, cualquier bebé que nace en los Estados Unidos es igual ante la ley. No importa si votan por ti o no. La ley es la ley. Y Trump quiso reescribirla de nuevo con un tuit. Y le salió mal. Y esta derrota, amigos, es una más de las que le duele. Porque fue pública. Porque lo ridiculizaron en una audiencia. Porque sus abogados quedaron como tontos. Como mensajeros de un presidente que no entiende que tiene límites, que no es un emperador, que no es un dictador. Quisiera hacerlo. Pero hay algo que le estorba. La Corte Suprema. Y no puede disfrazar esto de una victoria porque no puede decir que lo frenaron por un error técnico. Lo frenaron porque lo que propuso es inaceptable para cualquier país que tenga una democracia o una constitución al menos. Y eso, amigos, eso también tiene consecuencias. Porque cada vez que se lanza uno de estos ataques contra el sistema, pues consume tiempos, les quitan recursos, pierden credibilidad. Y las cortes en estos momentos están llenos de estos casos basura, impulsados por su administración de Trump, en lugar de estar viendo juicios que sí valen la pena, que tienen cierta seriedad para determinar si alguien es culpable o inocente. Y miren en lo que están perdiendo el tiempo. Todo para desgastar a los jueces y pues para seguir impulsando esta narrativa de persecución. Nada más que la ley no es un juguete. Y por más que Donald Trump intente, cada vez hay más tribunales en los Estados Unidos que le están cerrando la puerta en la cara. Y lo más triste es que todo esto se pudo haber evitado si hubiera un mínimo de respeto por la Constitución. Pero no lo tiene. No lo tiene ni de su parte, ni tampoco los que lo rodean. La única ambición que tienen es reconocer para ellos que no tienen límites, que para ellos no hay reglas, que para ellos no hay historia, y que es una ambición que cree pues que el poder se gana gritando más fuerte, no respetando la ley. Nada más que ahora no les funcionó. Claro, tampoco los va a parar esto, por lo mismo que no respetan la ley. Esto no los va a detener. Van a buscar otro ángulo, van a buscar otro juez, otro tecnicismo. Nada más que esta vez, pues hay una señal que vale la pena destacar. Porque si dejamos que esto pase,
pues lo que sigue ya es un estado autoritario en donde ni siquiera van a cuidar las formas. ¿Ya para qué hay constitución si no la respetan? ¿Ya para qué hay cortes supremas si, como dicen los abogados de Trump, la van a respetar en lo general, pero no en lo particular? Como decía James Madison, cuando se permite al hombre gobernar sin control, el resultado es la tiranía. Y hoy esa tiranía, por cierto, pues resulta que sufrió un duro revés, o más de uno. Sufrió el revés de el rechazo a la propuesta de Trump de quitarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes irregulares o que no tienen documentos. El rechazo de seguir deportando venezolanos bajo esta ley pues del siglo XVIII. Y el rechazo también de cobrarle 5% a las remesas que se mandan a México y a otras partes del mundo. Fue una semana de revés tras revés. Muchas gracias amigos a todos y nos vemos en el siguiente streaming con más información.